Tu palabra, Señor, es espíritu y vida. San Juan 6:63. Abramos con humildad nuestra mente y corazón a la voz del Señor. Que el Evangelio de hoy nos hable al alma, convierta nuestro interior y nos impulse a vivir según la voluntad de Dios. Radio María presenta el Evangelio del Día. Lectura del Santo Evangelio, según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: No te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó: No está escrito en su ley, yo les he dicho, ustedes son dioses. Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho, soy hijo de Dios, y no hago las obras de mi Padre? No me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ninguna señal prodigiosa, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A continuación, la reflexión del Evangelio de hoy, a cargo del hermano Juan Carlos Vargas, miembro del Movimiento de Encuentros Conyugales de la Parroquia Cristo Redentor de San Salvador. En este Evangelio, Jesús lleva al borde a sus perseguidores, y Él llega al borde. Ese atrevimiento de Jesús de decirle las cosas en su cara, de quererle quitar la venda que tenían en los ojos. Empieza este Evangelio cuando cogieron piedras para apedrearlo, porque lo creían loco, blasfemo, atrevido, irreverente. Jesús les dijo: a mí me encanta esta serenidad con la que Jesús puede hablar en momentos tan difíciles. Yo creo que ninguno de nosotros se pararía a hablar si vemos una muchedumbre que nos quiere agarrar a pedradas. Y Él les dice: he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Y ellos le dijeron que por ninguna, sino por blasfemo, porque tú, siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. ¡Qué fortaleza, qué valentía la de Jesús! Decirle: sí, es que yo soy Dios, y Dios Padre me mandó aquí, y yo soy su hijo. No está escrito en la ley, yo les he dicho, ustedes son dioses. Ahora bien, si ahí se llaman dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre me consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho, soy hijo de Dios? Soy hijo de Dios. Eso que nos resuene en los oídos, que nos resuene en el corazón, en dos dimensiones. Una, Jesús no fue un profeta. Jesús es el Hijo de Dios, es el Verbo encarnado, es a quien seguimos,
Y esta Cuaresma es el tiempo para poder meditarlo, para poder interiorizarlo y realizar dentro de nosotros todos los cambios que nos estorban, todas esas cosas que tenemos que ir dejando. Y nos dice además, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. El Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Por qué hacía milagros Jesús? Para ayudar a la gente, sí. Resucitó muertos, curó enfermos, hizo ver a los ciegos, hablar a los mudos, oír a los sordos. Ese era un beneficio y mucha gente se acercaba a él por eso, porque cúrame a mi hijo, mi hija está endemoniada. Llegaban por eso. Era la forma de atraerlos, pero no era lo más importante. Lo más importante era que entendiéramos que el Padre está en él y él está en el Padre. Eso a ellos les causó un resquemor terrible. Lo quisieron agarrar otra vez y se les escapó. Luego, cuando llega al lado del Jordán, donde había sido bautizado por Juan, muchos lo siguieron y decían, Juan no hizo ninguna señal prodigiosa, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Hermanos, no esperemos ver un milagro que los vemos, pero no esperemos que sea como en las películas, una música increíble, luces. No, Dios actúa en lo sencillo, en las palabras. Y estas personas que lo siguieron se dieron cuenta que Juan el Bautista había sido eso, el profeta. Lo que él dijo, yo no soy digno ni de atarle las correas de la sandalia al que viene detrás de mí. Qué bendecidos somos, porque no vivimos en aquella época, porque no nos podemos equivocar. Tenemos nuestra Madre, la Iglesia Católica, que nos enseña. Tenemos la palabra de Dios, tenemos los sacerdotes, los catequistas, todas las personas que nos enseñan lo que ellos en su tiempo no lo sabían. Nosotros sí lo sabemos. Sabemos que Jesús es Dios y que Dios Padre está en Él y Él está en Jesús. Y nosotros tenemos que seguirlo, tenemos que ser sus discípulos. ¿Y cuál es la labor de un discípulo? Imitar a su Maestro. Imitemos a Jesús en todo momento y en todo lugar. Que el Evangelio de hoy dé fruto abundante en nuestra vida y que, guiados por Cristo, vivamos cada día con mayor fidelidad, amor y esperanza. Radio María presentó el Evangelio del Día.